Hola, hola, nosotros somos Majo y Diego, un matrimonio joven de dos mejores amigos. Tenemos muchas ganas de compartir contigo todo lo que el Señor nos ha regalado. En esta primera temporada del podcast exploraremos temas como casarse hoy en día, ¿a qué nos llama Dios? ¿En serio se puede vivir una castidad real? Y todo lo que tiene que ver con la vida de recién casados en sus tormentas y días soleados. Acompáñanos a remar Mar adentro. Bueno, por fin estamos de vuelta. Se nos hizo un poquito tarde, de eso vamos a estar hablando, pero el Señor sabe por qué. Aquí estamos contentos de estar en este tercer episodio de la primera temporada de Mar Adentro. Bueno, no vinimos tarde, vinimos en el tiempo de Dios. En este tercer episodio vamos a tocar el tema de Voy demasiado tarde, así hemos querido titular este episodio. ¿A qué me llama Dios? Y la verdad es que nos tocó vivir una generación bastante retadora porque vivimos con un exceso de información en nuestra vida diaria, en las redes sociales, en la vida de los artistas, de nuestros amigos, de nuestra familia, que parecería que nos exige cumplir con ciertas cosas para uno estar realizado en la vida. O sea, parecería que nos bombardean con el tienes que ser fitness, comer vegano, estar casado, ser feliz, viajar por el mundo, tener un trabajo estable, si es desde casa mejor, ganar un montón de plata, vivir la vida tranquilo y no tener ninguna preocupación. Y es demasiado. Y a veces es como que no podemos abarcar tantas cosas, ni cumplir con un estereotipo de vida realizada que el mundo nos impone cuando no necesariamente tiene que ser así. De hecho, hablando de este tema, fue hace unos días que con algunos amigos estuvimos compartiendo desde la cuenta por mensaje directo un Reels que de todas formas, si nos permite la plataforma, podemos dejarlo en las notas de abajo de este episodio, de la cuenta Se Buscan Rebeldes, que tuvieron como invitado al Padre Ignacio. De verdad que es un gran Reels. Las personas, los amigos con quienes lo compartimos nos hacían ese comentario de que se sentían así, relajados, de que se sentían en paz, de que habían descansado escuchando esas palabras o que era lo que justo en esos momentos estaban necesitando, porque justamente de eso se trataba el Reels. El padre hablaba sobre cómo están todos esos estereotipos o esos moldes en donde pues la sociedad o la cultura popular que vivimos hoy en día nos quiere hacer encajar, haciéndonos creer que justamente vamos demasiado tarde, y en ese creer que vamos demasiado tarde, en ese creer o más bien comparar nuestro episodio 1 en nuestra vida con el episodio 165 de Alguien Más, nos vamos perdiendo de eso que también mencionábamos, esa pregunta de ¿a qué nos llama Dios? Nos perdemos de eso porque estamos más pendientes de tratar de encajar con los demás o con la que la cultura nos está exigiendo. Sí, y caemos en la frustración porque pensamos, todas estas personas están logrando todas estas cosas increíbles, ¿y yo qué? Y vale la pena comentar que en un estudio que leí comentaban que lo que vemos en redes sociales es un 3% de la vida de la gente. El resto, el 97% de su vida, no es lo que vemos en redes sociales. O sea, no estamos en su día a día, no estamos en sus días malos, no estamos en sus batallas, no estamos en sus crisis. Uno muestra su mejor parte en las redes sociales, su mejor versión, el mejor lado, su ángulo bueno. Pero lo que vemos nos influye y nos afecta. Y tenemos que empezar a cambiar esa dinámica por bien propio y para poder encontrar realmente y descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, porque seguramente Dios no quiere de mí lo mismo que cualquier cantidad de otras personas que vemos en redes sociales, cualquier otro influencer. Dios tiene un plan, un proyecto para cada uno de nosotros. Y muchas veces llegan jóvenes a preguntarse, bueno, ¿y cómo sé qué quiere Dios para mí? ¿Y cómo sé si esta es la persona para mi vida? ¿O cómo sé si esta es la carrera que debo estudiar? Bueno, paso número 1, y que creo que muchas veces no lo hacemos tan intencionalmente. Se da por sentado. Orar. Hermano, ore. Hermana, ore. Ora. Habla con Dios. Búscale. En una oración no desesperada de, bueno, Señor,
aquí estoy, dime qué quieres para mí. Y Sí. ya, no, relacionarnos con Dios en la medida de que nos compenetramos con el Señor cada vez más. Nuestro oído espiritual se agudiza en una actitud de confianza, en una actitud de amistad, en una actitud de saber que ese Dios con quien me relaciono guía mi vida. Y en esa conexión, en esa comunión con el Señor a través de la oración, de los sacramentos, de la vida espiritual, de la lectura de la palabra de Dios, el Señor nos va mostrando paso. Es realmente cierto que el Señor es lámpara para nuestra vida, para nuestros pies, y nos va mostrando hacia dónde seguir. La palabra de Dios justamente dice que las ovejas reconocen la voz del buen pastor. Ahora la pregunta del $1.000.000 es, ¿la estamos reconociendo? ¿Estamos dándonos ese espacio justamente para solo estar con el Señor y no dejar que un montón de voces, redes sociales, personas que están afuera en el mundo, todo tipo de mensajes, todo tipo de contenido menos del Señor, esté dirigiendo nuestra vida o nuestro estado de ánimo? No, es en ese encuentro con el Señor. Nuevamente también la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O también el Señor habla de cómo hay propósito y hay mayor sentido a todo lo que nos pasa, incluso también a lo que no nos pasa todavía, permaneciendo en Él, como los pámpanos en la vid. Así es como daremos fruto. Entonces creo que la fórmula, pues sí, precisamente ya está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que, bueno, nos vamos confundiendo, nos vamos desviando la mirada del Señor y la ponemos en nuestras falsas seguridades, en nuestras cosas o en la vida de los demás. Y pues realmente no es que no tengamos tiempo para orar. Lo que pasa es que no estamos haciendo nosotros el tiempo para poder hacerlo. Muchas veces ponemos un montón de excusas o razones. A veces, pues sí, habrán causas de fuerza mayor, a veces será válido, pero la verdad es que para orar con el Señor no se necesitan fórmulas exactas. Es como hablar con un mejor amigo, y mientras más conversamos con ese mejor amigo, pues más claro es el camino. Y ojo, esto nos pasa a todos. Todos estamos en esa búsqueda de crecer en esa cercanía con el Señor. Definitivamente Él nos habla. Y en otras ocasiones, por experiencia personal, también he podido notar que hay momentos donde el Señor guarda silencio y confía también en nuestro discernimiento, en lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Y a veces el Señor te va a permitir decidir. Y algo clave para saber, y esto aplica vocación de vida, carrera, decisiones importantes en el camino, es importante saber que lo que el Señor nos llama, el Señor nos va a hacer plenos y muy probablemente va a ir acorde a tus gustos personales. O sea, el Señor no te va a poner a ser diseñador gráfico y tú nada que ver con la creatividad, ni y no te gusta dibujar, por lo menos. Rollo. O sea, como que, ajá. No, ¿verdad? Hay que tener como esas visiones, esos gustos, o no va a querer de pronto el Señor que tu vocación sea el matrimonio y tú nada que ver con hijos, por ejemplo. No es tu visión de vida ni lo sientes como parte de ti. El Señor te va a mostrar esa vocación donde también te va a hacer feliz. Y sucede también con la pareja. Yo pienso que a veces nos cuesta abandonar en las manos del Señor la decisión de saber, esta persona es para mí, ¿no? O estoy aferrada a este novio, porque, ¿y si el que Dios quiere para mí no me gusta? Y sí, Dios me va a mandar uno que no me gusta. Uno feo y como que no, ¿verdad? Como que pensamos que Dios es así de malo que nos quiere torturar o yo qué sé, y no. Dios va a poner a alguien en tu camino que por supuesto te encante, ¿verdad? Y te enamore y te va a hacer pleno en esa vocación. Entonces, es importante saber que Dios nos ha configurado, nos ha creado de una manera en la cual esas características que tú tienes, Dios te va a hacer pleno y te va a hacer feliz por tus gustos, por tu personalidad, por tus anhelos profundos. Entonces vale la pena confiar en el Señor, ojo, confiar en el Señor. Y allí donde estás, allí donde Él te pone, allí donde Él te envía, te va a permitir dar fruto, tener un propósito, porque no es como que me voy a casar y ya. No, allí vas a dar fruto. Vas a ser doctor
Y no es que todo terminó en la graduación y no, allí vas a dar mucho fruto en el camino. Hay una muy buena pregunta en términos de ¿a qué me llama Dios en cuanto a la profesión? Es una pregunta muy sencilla, pero las personas, la mayoría o muchas, no se la hacen. Y esa pregunta es ¿para qué soy bueno? Porque definitivamente no va a estar nuestra plenitud o nuestro propósito en algo para lo que consideramos, pues sí, como decíamos, no tenemos la habilidad, en lo que consideramos no tenemos ese don, no se nos da, es más retador, es demasiado desafiante, es tedioso, pero ¿qué es aquello que sí me gusta, que disfruto hacer? Y lo disfruto tanto que si me pagan por eso, pues incluso pues lo sentiría como que no trabajo y encima de eso pues puedo vivir de eso. Entonces esa pregunta es muy clave. ¿Para qué soy bueno? Yo creo que, bueno, en muchas ocasiones cuando nos han invitado a compartir algún mensaje, alguna prédica con Majo, pues siempre menciono esto cuando un predicador me topé con un video y él pues nos lleva a la escena del encuentro de Moisés con la zarza ardiente y Dios le dice a Moisés, le lanza como esta pregunta porque empieza a reconocer quién es él, su identidad y de alguna manera pues como Dios diciéndole qué tienes en tu mano. Y él se daba cuenta pues que en su mano tenía una vara o un bastón porque sí, su profesión era ser pastor de ovejas. Y fue a través de esa misma vara que utilizó el Señor, que utilizó Dios para que en la vida, en ese liderazgo, en ese sí de Moisés, el pueblo de Israel pues obtuviera la libertad. Fue a través de eso para lo cual él ya era bueno. Entonces, ahí creo que queda muy claro con ese ejemplo. Y ser bueno no significa ser perfecto, porque Moisés también tenía sus debilidades y le daba miedo el hablar, el expresarse. Tartamudeaba. Entonces, no se trata de que tenemos que estar ya perfectos para casarnos, ¿verdad? Vamos en ese camino de santidad. O tengo que ser perfectísimo haciendo tal cosa para poder lograr eso. No, el Señor nos va capacitando en el camino y nos va haciendo plenos allí. Vale la pena saber que esta vida no es una competencia. Exacto. Del que se casa primero y ese es feliz o el que se compró la casa primero, el que ya hizo su empresa, el que ya gana saber cuánto. El que se graduó a los 23 y ya está ejerciendo y ya gana un montón y ya compró su apartamento y viaja por el mundo y ya se jubiló. O sea, si lo hacen, o sea, hay gente que ha tenido esas oportunidades. Genial. Y de eso hablaba el sacerdote, o sea, de distintas realidades. Hay gente que pues sí, ese fue su camino y qué bueno y gracias y gloria a Dios por eso. Pero no necesariamente es la misma fórmula, es el mismo camino para todos nosotros. El Señor va a glorificarse en la vida de cada uno, en la particularidad de cada uno, no pues con los mismos escenarios, los mismos recursos, las mismas herramientas, porque no, el Señor nos ha hecho únicos. Y ahí es donde el Señor va a obrar. Y esta vida no es una competencia, es un viaje para disfrutarlo, para vivirlo de corazón. Dios no quiere que estemos en esa zozobra y en esa angustia de tengo que hacer todas estas cosas ya. O sea, no, vive tu día a día. Daba un ejemplo en este Reels, el padre, bueno, está quien se graduó a los 20 y tantos años, pero consiguió trabajo hasta los 30. Y está quien, bueno, terminó de graduarse a sus más de 30, pero tuvo que trabajar desde muy pequeño y fue forjando su camino. O sea, cada quien tiene su historia y eso está bien. Eso es válido y no tengo por qué compararme con otro porque soy único, eres única y Dios tiene un propósito para ti. Hay algo hermoso que dice el Catecismo de la Iglesia y esto nos ayuda a centrar la mirada donde tiene que estar centrada. Dice que los cristianos, las personas, hemos nacido para adorar a Dios. Punto. Usted no nació que para casarse, que para tener hijos, que para graduarse de ingeniero en el azúcar. No, o sea, usted nació
para adorar a Dios. Lo demás es añadidura, regalos de Dios en el camino que se van forjando en la vocación de cada quien, en el propósito de cada quien, pero el sentido principal de tu vida es adorar a Dios, que tu vida sea una adoración. Y si esa es la base de tu existencia, todo lo que edifiques va a adorar al Señor también. Pero si perdemos de vista esta esencia principal de nosotros, nada tiene sentido. ¿De qué me sirve tener 10 casas si mi corazón no adora al Señor, que para eso fue creado? Por eso dice el Padre también en ese Reels que pues estamos hechos para ser felices en Él, porque nuevamente aquí estamos citando demasiado la palabra de Dios, pero es cierto. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi alma? Definitivamente que no vale la pena correr tras tesoros que nos van a dejar más vacíos y de alguna manera, habiendo alcanzado uno, como no es suficiente, vamos a ir por otro y vamos a ir por otro, cuando en realidad la plenitud se alcanza en la persona de Jesús. De verdad que con la persona de Jesús uno puede decir que uno es el hombre más rico del mundo. Y esto no quiere decir que vamos a ser pasivos. Bueno, entonces me relajo entonces y no hago nada. Ya no hago nada. Ahí me avisan cuando llegue mi milagro. Sí, que me llegue la novia así del cielo un día. No, el Señor nos invita a ser activos, ¿verdad? A vivir, a servir en esa búsqueda, pero no caer en la desesperación, ¿verdad? Que muchas veces uno ha estado allí, ¿verdad? Y recuerdo que justamente antes de conocer a Diego, tuve la experiencia de un noviazgo que conquistó mi corazón muy locamente. Yo pensaba que allí iba a estar por el resto de mi vida, allí me iba a casar, iba a tener hijos, un montón de cosas, y el Señor mostró que no era allí, ¿verdad? Que no era conveniente, y me permitió ver, ¿verdad?, estos motivos, y yo sabía que mi corazón no iba a estar bien allí. Y entonces tuve que decir que no a eso. Igual me pasó con mi carrera. Al principio tenía una visión de algo y el Señor me fue cambiando el rumbo a otra cosa y ahora estoy trabajando de otra cosa y estoy estudiando otra cosa completamente distinta y Dios nos va llevando y eso está bien. Y yo estoy segura de que si eso no hubiera sucedido, mi corazón no hubiera crecido, no hubiera madurado lo necesario para poder amar a Diego en el momento adecuado en que Él llegó a mi vida. Todo tiene su momento. Todo tiene su tiempo. Y cuando esto fue, genial. Igual cuando nos íbamos a casar, recuerdo que comentábamos que las edades, que a qué edad era ideal casarnos y no sé qué. Y tal vez yo pensaba un poquito más tarde, Diego esperaba que fuera mucho más pronto. Y al final no fue ni como Diego quiso ni como yo quise, sino en el tiempo del Señor. Y eso está bien. De mi parte, o sea, en términos de vocación, también hay mucho que decir. No quiero alargarme en este episodio porque, si no mal recuerdo, existe un episodio en donde vamos a contarles todo el chisme de nuestra historia, de nuestro testimonio, de dónde veníamos, cómo nos conocimos, siendo Majo de Venezuela, yo de Guatemala. Hay un montón de cosas que el Señor hizo y vamos a dedicar un episodio completo a eso. Pero bueno, de mi parte, por ejemplo, en términos académicos, sí. Mi carrera, pues en su momento, si yo la hubiera llevado así perfectamente bien, sin ninguna tacha, sin haber perdido ningún curso, habiendo tenido los recursos para pagar el mes a mes sin parar, etcétera, etcétera, hubiera durado como unos 5 años más o menos. Sin embargo, a mí me tomó el doble. Y en principio, pues sí, fue porque me costó esa adaptación de pasar del colegio a la universidad y, en fin, muchas cosas. Pero más adelante no fue tanto por eso, sino por una situación económica. Puede ser que alguien que nos esté escuchando en estos momentos piense que a lo mejor ese capítulo de su historia ya no se va a dar porque no cuenta con esos recursos, porque no puede hacerlo, porque no tiene con qué. Bueno, a mí me pasó. Yo me atrasé muchos años en la universidad porque no pude pagar. Era la realidad de ese momento. Pero el Señor sabía por qué. Porque mientras que en esos tiempos yo no podía estudiar, resulta que a mí me llamaron a trabajar. Entonces empecé a tener mis primeras experiencias de trabajo. Entonces empecé a adquirir una experiencia laboral que
aquellos que se gradúan de una vez pero nunca trabajaron, no la tienen. Y entonces, bueno, empecé también a conocer al Señor de mejor manera porque tenía todo el tiempo para poder congregarme en mi pequeña comunidad, para poder ir a las cosas del Señor, para poder conocer nuevas personas. Pude hacer muchas cosas cuando no tenía los recursos para ir a la universidad. Y bueno, más adelante, pues sí, me gradué a los 10 años, ¿verdad? Fue como una pues carrera de 10 años, como que hubiera hecho un doctorado o algo así, pero fue en el tiempo perfecto, me lo disfruté mucho y disfruté tanto el tiempo en la universidad que hasta me dieron ganas de dar clases. Así es que definitivamente, aunque a veces parece que estamos perdiendo el tiempo, parece que estamos yendo muy tarde, la verdad es que en el camino nada se desperdicia. El Señor que va de la mano con nosotros, que no nos lleva corriendo, nos lleva caminando, tiene muchas cosas que decirnos, muchas experiencias a las que Él nos invita para vivir y, como diría el Padre, para vivir feliz. Así es. Yo ahorita a mis 28 años estoy empezando a estudiar psicología familiar. Jamás pensé que el Señor me llevaría a partir de esta edad a empezar a estudiar algo completamente diferente a lo que estaba estudiando antes. Y así son los caminos de Dios, son una aventura. Así que anímate también a caminar con Él disfrutando de este viaje. No vas tarde. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio, pero los invitamos a estar pendientes para el episodio número 4, que va a tratar acerca de un tema en el que nos queremos apurar muchas veces. Ahí sí nadie quiere llegar tarde también, ¿verdad? No quieren esperar. El tema de la castidad. Y como este tema da para mucho, entonces va a ser como un episodio doble, por así decirlo. Se va a dividir en 2 episodios. Va a tener una primera y segunda parte. Así es que bueno, vamos a hablar de la castidad en el 4º episodio específicamente, en la soltería y en el noviazgo. Así es que bueno. No se lo vayan a perder. Chao, chao. Y damos gracias a Jesús porque has llegado hasta aquí. Si conoces a alguien a quien le gustaría subirse a esta barca, no dudes en compartirlo. Y no olvides suscribirte al podcast en Spotify y seguirnos en Instagram como @majoydiego.tv para seguir haciendo iglesia y comunidad. No te quedes en la orilla. Mira a Jesús y anda.